Hola, buenas. Somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. En esta ocasión les vamos a impartir un video académico sobre las patologías de hipersensibilidades. Mi equipo está conformado por Carrillo Birkan, Sandra Stephanie y su servidor Jorge Enrique Ortegón Pech. Sin más que decir, comenzamos. Bueno, tenemos que para comenzar, la hipersensibilidad, ¿qué es? Desde 1963 se agruparon los mecanismos por los que el sistema inmune puede producir enfermedad en cuatro tipos, que se divide la hipersensibilidad de tipo 1, la hipersensibilidad de tipo 2, la tipo 3 y tipo 4. Si bien los mecanismos inmunopatológicos son más complejos que los concebidos inicialmente para estos investigadores, su clasificación sigue teniendo interés académico, los cuales vamos a explicar a continuación. Bueno, para comenzar, tenemos la hipersensibilidad de tipo 1. Como se observa en las imágenes, es la primera etapa donde se produce IgE específico frente a determinados antígenos y alérgenos, también conocida como la etapa de sensibilización. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es donde la IgE se une a receptores Fc presente en la superficie de estas células. Como habíamos mencionado, la hipersensibilidad de tipo 1 tiene respuesta donde se presenta de forma aguda y con frecuencia desencadena la anafilaxia y está medida por el IgE y en ocasiones por el IgG4, donde en una segunda instancia el antígeno se une a los anticuerpos presentes en la superficie de los basófilos y de los mastocitos, desencadenando la liberación de mediadores. Estos mediadores pueden producir espasmo bronquial, vasodilatación, edema e incluso llevar a la que es la inflamación. Las inmunoglobulinas efectoras se unen a los receptores específicos en la superficie de los mastocitos y basófilos, que descargan mediadores inflamatorios implicados en las reacciones de hipersensibilidad, donde esta respuesta puede desencadenar alfa a los pocos minutos de la interacción con el antígeno y recibe la denominación de hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata. Y los pacientes que padecen o sufren de esto se denominan atópicos. Pasando con el segundo tipo de hipersensibilidad, tenemos a la hipersensibilidad de tipo 2, que es la hipersensibilidad que está mediada por anticuerpos citotóxicos, que son la IgM e IgG, complemento de células NK y otros fagocitos. La hipersensibilidad de tipo 2 presenta mecanismos que resultan idénticos por algunas enfermedades autoinmunes y de ciertas formas de rechazo de trasplante. Continuando con esto, tenemos que en la hipersensibilidad de tipo 2 intervienen componentes humorales que juntamente con moléculas provenientes de las vías de complemento interactúan con antígenos desplazados en la superficie celular. La primera etapa comprende la unión del anticuerpo contra antígenos localizados en la membrana y la segunda etapa implica la activación de diversos mecanismos efectores. Los antígenos pueden encontrarse sobre membranas de eritrocitos o neutrófilos, de plaquetas, células epiteliales, células mucosas, células granulares o sobre la membrana basal de cualquier tejido en la etapa de sensibilización. A este tipo de reacción involucra, como habíamos mencionado, los anticuerpos IgM e IgG y en ocasiones el IgA. Al finalizar esta etapa, existen varios mecanismos que pueden conducir a la producción de daño tisular, como la oponización, la fagocitosis, citotoxicidad celular por anticuerpos, alteración funcional y por anticuerpos antisecretores y lisis por complemento. Para comenzar con la clasificación de mecanismos, tenemos la inciso A, que es la opsonización y fagocitosis. Como se puede observar en la imagen, las células opsonizadas por anticuerpos pueden ser fagocitadas por neutrófilos y macrófagos, que reconocen la fricción Fc de las inmunoglobulinas y engloban la célula blanca fijada en el extremo de la unión del anticuerpo. Este mecanismo puede observarse en la anemia hemolítica autoinmune, donde los eritrocitos sensibilizados por fagocitos y por los macrófagos del hígado y del vaso generando anemia. En el inciso B tenemos lo que es la citotoxicidad celular por anticuerpos, donde este segundo mecanismo puede desencadenarse en conjunción con el mecanismo mencionado anteriormente, donde los macrófagos son reclutados por componentes del complemento que desencadenan la liberación de citoquinas que actúan sobre los neutrófilos y que finalmente descargan las enzimas líticas, las células NK,
que poseen la capacidad de liberar enzimas líticas luego de reconocer la fracción Fc de anticuerpos unidas a las células blanco, que se denomina ADCC. Continuando con la clasificación de mecanismos, tenemos el inciso C, que es la lisis por complemento, donde se observa que el sistema de complemento posee la capacidad de producir lisis de membranas por formación de un complejo de ataque a la membrana CAM que conduce la destrucción celular. Teniendo en cuenta ello, este mecanismo tiene su origen en la activación del componente C3 y su conversión a la C3b por activación controvertasa de C, tanto de la vía clásica como de la vía alterna. En el otro mecanismo que tenemos aquí es la alteración funcional por anticuerpos antirreceptor, que son los mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2 que incluyen interacciones entre anticuerpos y células blanco, cuya consecuencia no es la lisis, sino que es el bloqueo o estimulación de la función de los órganos que poseen dichos receptores. Por mencionar rápidamente, tenemos la hipersensibilidad de tipo 5, que esta difiere ser una variante de la tipo 2. Sin embargo, a diferencia de esta, los anticuerpos actúan como agonistas completos o parciales o como antagonistas, promoviendo o interfiriendo las funciones biológicas. Se denomina como una hipersensibilidad estimuladora, donde algunos AC pueden unirse a receptores celulares para otras sustancias, como por ejemplo serían las hormonas, en lugar de células, produciendo el efecto de esa sustancia. Para continuar con las hipersensibilidades tenemos la de tipo 3, que está mediada por inmunocomplejos que activan el sistema complemento a través de la vía clásica y reclutan poliformonucleares que liberan los mediadores lisosomales responsables del daño tisular, que podría mencionarse entre ellos el fenómeno de Artus. Se debe a la activación de neutrófilos y macrófagos por complementos inmunes, debido a la IgG e IgM, aparte de los neutrófilos macrófagos de complemento. Durante la fase efectora, la respuesta inmune específica se desencadenan una serie de mecanismos tendientes a la remoción de sustancias y o microorganismos que son reconocidos como extraños. Durante y después de estos mecanismos, modulan la respuesta inmune con el fin de evitar la injuria producida sobre el tejido propio por acción de células o moléculas constitutivas del sistema inmune. Teniendo en cuenta que el daño tisular es dependiente de las propiedades de los CI, ya sea por el tamaño, carga, densidad o composición del IgE por potencial patogénico, y del sitio donde se depositan los CI, que pueden ser las membranas basal del glumórulo renal, pequeños vasos arteriales y membrana sinovial. Entre los sitios de depósitos de complejo inmunes AC depende de la vía de la G. Por ejemplo, tenemos la vía de entrada endovenosa, donde se depositan las paredes de vasos de glumórulo renal en las articulaciones, que provoca la patología de vasculitis, glomerulolitis y artritis. La subcutánea, que es el sitio de depósito, son las áreas perivasculares y la enfermedad de Artus que habíamos comentado. La vía inhalatoria, que en el sitio donde se deposita la interfase alveolo-capilar y produce la enfermedad del pulmón del granjero. Y por último tenemos lo que es la hipersensibilidad de tipo 4, que se es mediado por los LTCD4 o macrófagos de la Granola tuberculoso y la LTCD8 plus o más, donde tiene la dermatitis de contacto. Estas colectivamente agrupan aquellos mecanismos de daño tisular donde la intervención de anticuerpos es nula o casi nula, y las células T tienen activa participación frente a antígenos endógenos, cuando hay pérdida de tolerancia inmunológica frente a antígenos exógenos durante la fase efectora o adaptativa de la respuesta inmune. Las células T producen injuria tisular a partir de dos mecanismos básicos, y uno de ellos se desarrolla vía linfocitos CD4 y CD8, donde estos linfocitos producen citoquinas que activan a los fagocitos mononucleares y liberan su arsenal enzimático, que son los metabolitos tóxicos derivados del oxígeno y citoquinas proinflamatorias. Tanto citoquinas como factores de crecimiento actúan sobre la proliferación de los fibroblastos produciendo fibrosis, y cuando la hipersensibilidad tiende a la cronicidad. Como ejemplo de la hipersensibilidad tipo 4 tenemos las pruebas de tuberculina, que sirve para detectar si un individuo de estado en contacto con tuberculosis por vacunación e infección.
El fundamento de esto es tras la inyección tuberculina produce una cierta inflamatoria local en individuos sensibilizados mediante la LTH1, los que producen la interferón y como activación del MO y liberación de citocinas y bioquímicas. Esta prueba es un derivado de proteínico purificado y es una mezcla compleja de péptidos y carbohidratos derivados del M. tuberculosis. Para saber si es correcto o incorrecto, tenemos que tener que es una lectura de 48 a 78 horas posteriormente a la inoculación. Se determina la presencia o ausencia de induración a través del diámetro de la misma en milímetros, no del eritema, y se determina con un diámetro de induración transversal al eje mayor del antebrazo. La eritroblastosis fetal pertenece a la hipersensibilidad tipo 2. Se trata de una anemia hemolítica del feto o del recién nacido. Es causada por la transmisión transplacentaria de anticuerpos específicos de la madre contra la membrana eritrocitaria fetal, generalmente secundaria a una incompatibilidad en el grupo sanguíneo de la madre y del feto. Negativo, que es la madre, y positivo, que es el feto. Cuando los glóbulos rojos fetales cruzan la placenta, se puede estimular la producción de anticuerpos maternos contra aquellos antígenos fetales no heredados de la madre y considerados por lo tanto como extraños, desencadenando lisis en los eritrocitos fetales. La patogenia es consecuencia de la sensibilización de la madre frente a los antígenos localizados en la superficie de los eritrocitos fetales en el transcurso del embarazo, es decir, la etapa de sensibilización. Cuando la madre es RH negativo, es decir, tiene una ausencia de antígenos D, y el feto es RH positivo, presencia de antígenos D, la inmunoglobulina G materna transplacentaria reconoce los epítopes D localizados en la superficie de los glóbulos rojos del feto, desencadenando su destrucción. ¿Pero esto por qué sucede? Sabemos que existe el factor RH, el cual puede ser positivo o negativo. Esto depende de la herencia. Entonces, si la mamá es RH negativo, para que esta patogenia se dé, el padre debe presentar genotipos para RH positivo, como se ven en los esquemas. Así el feto también será RH positivo. El riesgo de eritroblastosis fetal relacionada con la incompatibilidad RH se produce cuando el feto es positivo con respecto a D y la madre es negativa. Los antígenos implicados en los grupos sanguíneos desencadenan una respuesta inmune humoral T independiente, caracterizada por la producción de anticuerpos de inmunoglobulina M. Este proceso es favorable ya que la inmunoglobulina M no puede pasar la barrera placentaria, protegiendo al feto portador de un grupo sanguíneo distinto del de la madre de un daño que estos anticuerpos podrían desencadenar sobre él. En el primer embarazo se puede decir que no hay tanto riesgo en problemas, a menos que antes del parto los glóbulos rojos del feto crucen la placenta, ya sea por un aborto espontáneo o por algún análisis prenatal como amniocentesis o la toma de muestra de vellosidades coriónicas, ya que ese tipo de pruebas se utilizan agujas para tomar una muestra de tejido y pueden producir sangrado. Sin embargo, generalmente ocurre en el nacimiento cuando se rompe la placenta y existe el contacto, produciendo así la etapa de sensibilización de la madre frente a los antígenos localizados en la superficie de los eritrocitos fetales. La respuesta inicial de anticuerpos en la madre consiste en la producción de IgM anti-D, una aglutinina salina, seguida por la producción de IgG anti-D. Esto se puede demostrar con la reacción indirecta de antiglobulina, conocida también como la prueba de Coombs.
En el segundo embarazo o en los futuros que se presenten, debido a las células B de memoria B maternas, son reestimuladas produciendo anticuerpos IgG. Así se repite la antigenicidad de eritrocitos fetales, las inmunoglobulinas maternas de tipo IgG generadas en el primer embarazo con el feto incompatible difunden a través de la placenta y desencadenan la lisis de los eritrocitos fetales, es decir, destruyen los glóbulos rojos del feto. Se debe mencionar que la IgM no traspasa la placenta, pero por el contrario, la IgG se atraviesa la placenta. Por lo tanto, se produce eritroblastosis fetal aún cuando el bebé está en la placenta. Es decir, en esta imagen, los cuadros amarillos serían los anticuerpos IgG que se produjeron después del primer contacto o después del primer embarazo, después del parto. Y en el segundo embarazo, esos anticuerpos anti-D van a atacar la sangre del bebé, produciendo la lisis. Para prevenir esta reacción inmunitaria, la madre debe ser vacunada con anticuerpos anti-RH luego del primer embarazo con el feto RH positivo. Se puede llamar una inmunización artificial pasiva, al fin de eliminar el antígeno. Este procedimiento evita que su propio sistema inmunitario responda frente a un nuevo embarazo con feto RH positivo. Y así ya no genera anticuerpos con el factor RH, protegiendo al feto de RH positivo, impidiendo que se generen nuevos anticuerpos IgG capaces de alcanzar la circulación fetal y evitando la destrucción de sus eritrocitos. Referencias bibliográficas, y esto sería todo. Muchas gracias.